No sé por qué no me sale aquí, pero anyway. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer saludarles. Les habla el CP Antonio Sécola, presidente y fundador de alchavo.com. Bienvenidos a este webinar sobre los temas del coronavirus, ¿verdad? Y cómo afecta a los negocios. Como muchos sabrán, pues hemos estado haciendo múltiples seminarios de esta índole. Yo creo que este es el número veintitantos. Obviamente para siempre pues, mantenerlos informados con todos los temas más relevantes relacionados a esta pandemia y cómo nos afecta a los negocios y los incentivos que hay relacionados. Vamos a dar comienzo, ya son las 4:02. No sé por qué no da para el frente, vamos a ver. Está aquí. Pues los objetivos, ya se los mencioné, pues darle lo último que haya sucedido con los temas del COVID-19, revisar las fechas más relevantes y, más importante, identificar las dudas que ustedes puedan tener, que probablemente son dudas que nosotros también tengamos, para así identificarlas y trabajarlas. Como siempre, las preguntas se hacen a través del chat. Todos vamos a estar en mute a través de la presentación. Estamos grabando. Este video pues, se comparte entre la matrícula que se ha registrado en el evento. Debe durar unos 60 minutos. Hoy debemos estar a tiempo. Y vamos a estar hablando sobre las fechas importantes, los temas de las 480 y los Agreement Procedures, repasarlo. El nuevo programa que le llaman por ahí el BIG. Eso es lo único realmente nuevo para este seminario. Y vamos entonces a repasar el estatus del PPP y del Employee Retention Credit, que son los temas más importantes en realidad, porque nos aplican a todos. Como siempre advertimos que obviamente esto es nuestra mejor interpretación de las cosas que están sucediendo relevantes, pero que si quieren una consulta en específico sobre alguno de los temas, pues pueden hacer así una cita para así entonces concertarla y profundizar en cada uno de los temas y cómo le explican ustedes, pero no es una consulta legal ni nada por el estilo. Las fechas más importantes, como muchos de ustedes sabrán, el lunes vencen las 480, las famosas 480. Así que hemos estado pues los últimos 2 meses trabajando arduamente para poder hacerlas todas. Yo mismo he estado hasta ahora buscando información de mis suplidores, que yo también estaba en default, por decirlo así. Pero nada, ya esto se vence el lunes y ya saben la importancia, lo vamos a repasar ya mismo. El 15 de marzo vencen las planillas de contribución sobre ingresos de las entidades que son entidades conductos, que esas son los partnerships, sociedades, corporación de individuos, el LLC, etcétera, que hayan elegido tributar como entidad conducto. Como ha pasado los últimos 5 o 6 años o todos los años que yo me acuerdo ahora mismo, todavía no tenemos las formas ni los programas que utilizamos para hacer las planillas que tienen que estar certificados por Hacienda, así que probablemente se tengan que extender, o sea, se tengan que erradicar prórrogas para todas, porque la verdad del caso es que no tenemos ni las formas de Hacienda, ni las planillas, ni los programas para poderlas hacer. Y no es la primera vez, siempre pasa esto. El 15 de marzo vence el pago de los depositantes bimensual del IBU. Recuérdense que el IBU se paga 2 veces al mes, el 15, el 30 o el 31, y los clientes son los que hacen ese depósito. También vence el pago de las retenciones de las 480, ¿verdad? Lo que se paga por servicio que tiene alguna retención, pues se deposita el día 15 del próximo mes. Y el día 20, pues vence la planilla del IBU del mes anterior. Y el 31 vencería el segundo plazo del depósito bimensual del mes de marzo que va corriendo. Así que este mes en realidad no tenemos muchas cosas nuevas o distintas, solamente las 480 que vencen el lunes y las entidades conductos que vencen el 15 de marzo, que probablemente haya que prorrogar porque no hay programas ni planillas nada por el estilo. Repasamos por qué son tan importantes las 480. Déjame traer aquí el laser point. Esto es un resumen de una planilla, ¿verdad? En la planilla los gastos se dividen en 3 secciones, la sección A, la B y la C. La sección A son los gastos que si uno quiere reclamarlos y deducirlo como un gasto de su planilla, tiene que tener una informativa, tiene que tener o una W2 de nómina o una 480, que son las que vencen el lunes. Si esas 480 no se hacen y no se radican, no se puede reclamar el gasto. Por eso es que es tan importante que todas estas partidas que están aquí, todos estos gastos que están aquí, que usted haya incurrido, haga y prepare una 480 y la radique para el lunes, porque de lo contrario no se va a poder reclamar el gasto, y si no se reclama el gasto, los ingresos tributables suben, y si suben los ingresos tributables, sube la contribución a pagar. Y como nadie quiere pagar contribuciones de más, pues tienen que hacer todas esas informativas. Si no se hace y se hacen después, pues entonces puede tener unas multas y unas penalidades que son de $500 por forma que no se haga. La sección B
son los gastos, como que decimos nosotros, los buenos, porque son los gastos que Hacienda te va a permitir, no importa si hayas hecho informativo o no, que son gastos que Hacienda pudiese verificar de alguna u otra manera y por lo tanto no está solicitando que hagamos ninguna informativa. Y los gastos de la sección C son los gastos bien malos, porque la realidad del caso es que si no se hace un informe de Agri Open Procedure o una auditoría, pues entonces te los pudiesen limitar para propósito de la contribución básica alterna. Salió una circular hace poco, lo discutimos en el último webinar, no voy a profundizar mucho en ella, que aclaró que al igual que años anteriores, cualquier comerciante que venda más de 3 millones al año, pues va a estar sujeto a una auditoría o un Agri Open Procedure. Ahora uno escoge entre uno o la otra. Y si venden más de 10 millones, pues tiene que hacer la auditoría, no tienes la alternativa del Agri Open Procedure. Resumiendo los temas más importantes, a todos nos aplica la sección C, ¿verdad? Esos gastos que si queremos deducirlos para proyectos de la contribución básica alterna, que es un cálculo alterno al normal, ¿verdad? Normalmente uno coge los ingresos, le reduce los gastos, ¿verdad? Deduce los gastos y tiene un taxable income y eso le aplica a las tablas. Pues la contribución básica alterna es otro cálculo donde uno tiene los ingresos y entonces te quitan y te ponen algunos gastos y esos resultados lo multiplican por esa contribución, ese por ciento, que es menor a las tasas ordinarias y se comparan entonces los dos cálculos y uno siempre termina pagando el mayor. Desde el año pasado, lo menos que se va a pagar en base a la contribución básica alterna son $500. O sea que si usted tiene una planilla que o no tuvo actividad o perdió $1 millón, como quiera va a tener que pagar $500 de contribución básica alterna. Así que todo el mundo tiene que pagar los $500. El año pasado, por el tema del COVID, eso lo postergaron y no lo implementaron. Al igual que el concepto de tener que hacer el Agri Open Procedure para poder reclamar todos los gastos de la sección C. Pero existía desde el código del año anterior, lo que pasa es que con el COVID pues decidieron posponerlo para este año, pero este año sí, hasta ahora todo esto aplica. Vamos entonces a los programas que están ¿verdad? Que están vivos, por decirlo así, los más importantes. Hoy en día tenemos 6, vamos entonces a hablar un poquito sobre ellos. El primero es el del CDBG. Hubo un seminario que entramos en mucho detalle sobre este programa. El programa está vivo. Esto es una noticia del Nuevo Día del 24 de febrero de ayer, en donde básicamente pues están otra vez promocionando el programa. El programa le queda un montón de fondos. Se pueden recibir hasta $50,000 para mejoras y para pagar. Se supone que sean temas del huracán María e Irma, pero básicamente la gente lo está solicitando ahora, de los que estaban en operación en aquel momento, y pues se los están dando. La realidad es que toma tiempo el trámite. La solicitud es online, aquí tienen el portal donde se solicita. La solicitud es larguísima, pero sé de gente que lo ha obtenido, sé de gente que ha estado año y medio esperando por los fondos, pero al final llegan. Y así que si está necesitado, ¿verdad? Si entiende que tiene derecho a esto, pues entra a la página, busca el webinar que hicimos hace unos meses atrás, y puede entonces solicitar estos fondos. Son hasta $50,000, así que los invito a que lo busquen. Tenemos también el tema del Economic Disaster Loan, el EIDL. Esto es simplemente un resumen, ¿verdad? De que, porque muchos de nosotros lo pedimos y ahora es que nos están llegando esas notificaciones de que tenemos que empezar a pagar. El préstamo se empieza a pagar a los 24 meses de que le depositaron ese dinero. Es decir, que ya yo pedí 2 préstamos, ¿verdad? Uno para OSI y otro para la firma de CPA para FS, y ya me llegaron comunicaciones de ambos, y así que sepa que aquel que pidió el préstamo, pues no se lo van a perdonar y que le vayan sus cuponcitos y que ya mismo tienen que empezar a pagar. Sepa también que como parte de los incentivos que se aprobaron en diciembre, ¿verdad? Que Trump, cuando se estaba yendo el 27 de diciembre, pues firmaron un montón de cosas que son parte de las que vamos a discutir hoy. Pues también aprobaron el famoso grant, aquel que era hasta $1,000 por empleado, hasta 10,000. O sea que si usted tenía 6 empleados, pues le iban a dar 6,000, si tenía 8, le iban a dar 8,000, si tenía 10, le iban a dar 10,000, tenía 100, le iban a dar 10,000. Pues había ese adelanto, ese grant, en donde básicamente, pues nada, le adelantaban ese dinero, que ya se aclaró que lo iban a condonar y que es dinero gratis para todos los efectos. Pero lo que les estoy comentando ahora es que también se aprobó que aquellos que no recibieron los 10,000 en aquel momento, ¿verdad? Porque no tenían 10 o más empleados,
pues pudiesen solicitar ese otro cantito si todavía tienen empleados ahora en el 2020. No aplica a todo el mundo, vamos a ver ya mismo quién la aplica, pero por ejemplo en la firma de CPA donde yo tenía solamente 6 empleados, pues a mí me dieron $6,000. Pues si yo cualificara, yo pudiese pedir los otros 4,000 ahora en el 2020 y me los darían. Así que aquellos que no recibieron los 10,000 completos, pues sepan que hay una oportunidad de solicitar unos chavitos adicionales bajo el programa del Economic Disaster Loan del Grant. Aquí les resumo, ¿verdad? Los requisitos, los tienen aquí. El primero es vivir en una comunidad de low income, que yo creo que Puerto Rico cualifica en todo el país, pero hay un mapa que uno puede buscar, ¿verdad? Para ver si cualifica. El número 2 es que sus ingresos durante las 8 semanas de que comenzó la pandemia hubiese rebajado, se hubiera reducido por 30% o más. ¿Okay? Y cuando estamos hablando de ingresos, estamos hablando de los gross revenues, ¿verdad? Lo que estamos usando para todos los otros cálculos que vamos a ver más adelante. Así que si se redujo por más de un 30%, pues puede ser que cualifique. Y la otra requisito es que tengan menos de 300 empleados. Que obviamente todo el mundo va a tener menos de 300 empleados, porque si no, no cualificaría. Porque si tenían más de 10, ya te hubieran dado los 10,000. Pero nada, sepa que eso está disponible, que pueden solicitarlo como parte de la solicitud original, del grant original, y que si cualifica, ¿verdad? En base a estos términos, pues puede ser que le paguen ese dinero adicional. Todo el proceso es online, igual que la otra vez, y básicamente cuando le llegue ese mensaje, uno da el link, llega a esta paginita y ahí sigue el proceso. Me cuentan las malas lenguas o allá del gobierno federal o que sea, como dice el comentarista de la radio, allá de mis contactos me comentaron que este programa que hemos hablado muchas veces aquí, que es, again, hasta $50,000, que es del gobierno de Puerto Rico, con fondos federales también, que era un programa que se llenó rápidamente porque se recibieron solicitudes de más, pues ya le aprobaron fondos adicionales. Así que si no lo han anunciado, lo van a anunciar ya mismo, de que pueden seguir solicitando bajo este programa para que se siga entonces desembolsando fondos relacionados a esto. Este era el programa, como hemos hablado en otro seminario, en donde básicamente usted podía solicitar una propuesta hasta $50,000 para que les reembolsaran. O sea, usted tenía que incurrir en el gasto y demostrar evidencia para que entonces les reembolsara el gobierno de Puerto Rico a través de los fondos federales hasta $50,000, gastos relacionados a gastos incurridos para mantener los empleos, ¿verdad? Cuando los empleados se tuvieron que ir a trabajar remoto, tuvieron que ustedes resolver de alguna manera para poder continuar operando, pues son gastos que se hayan incurrido para lograr ese ambiente, esa infraestructura y que los empleados pudiesen seguir trabajando aunque fuese remoto. Así que sepan que aunque el tope se cumplió hace unos meses atrás, pues que están asignando dinero adicional y se están aceptando propuestas adicionales. Así que eso es otro fondito donde pueden buscar $50,000. Así que en el primer programa, el CDBG, pueden pedir 50,000. En el segundo que hablé del Economic Disaster Loan, pueden pedir lo que sea que no les haya llegado los 10,000 originales. Si les llegaron ya los 10,000, pues no pueden pedir más nada, pero si les llegaron 1,000 y ahora tienen 10 empleados, pueden pedir los otros 9,000. Y en el Fondo de Prevención de Cesantías, pues pueden pedir hasta 50,000 para como reembolso de gastos que hayan incurrido para mantener empleo. Este es el único programa nuevo que sucedió durante nuestro último webinar, ¿verdad? Que fue a finales de enero, estamos a finales de febrero, pues durante esa semana salió esta guía. No creo que la aplique a mucha gente, así que no quiero invertir demasiado tiempo en nuestra charla sobre este propósito. Es un programa bastante sencillo. Básicamente esto lo aplica solamente a algunos comerciantes que vamos a ver ya mismo que tengan este código NAICS en su certificado de registro de comerciante. Y esto está más bien dirigido a aquellas industrias que estuvieron más afectadas por todo el tema de la pandemia, entiéndase teatro, cine, los gimnasios, estas personas que estuvieron bien afectadas por todo el tema de los cierres, pues esos son los códigos NAICS que estamos viendo aquí, que son los aprobados. Hay una guía completa, que es esta que les estoy presentando aquí, que se las vamos a enviar como parte de los materiales y pueden revisar en mucho detalle en qué consiste. También hay una carta circular de Hacienda que también se la vamos a enviar, donde va en más detalle todavía en qué consiste. Yo se lo voy a resumir ahora, obviamente. El resumen. Si usted recibió el PPP, ya no cualifica. Así que
probablemente el 95% de los que están escuchando la charla, pues ya esto no les es importante, pero para el resto, pues quizás sí lo es. Así que si recibió el Payment Protection, el Paycheck Protection Program, el número 1 o el número 2 ahora, que vamos a hablar de eso ya mismo, pues ya se autoeliminó. Número 2, asumiendo que no recibió el PPP por la razón que sea, ya sea porque no tenía empleados en nómina o ya sea porque estaba en la industria del cannabis o lo que sea, pues si no recibió el PPP, pues entonces pasa el número 2, que básicamente es que tenga un registro de comerciante con el código NAICS de la lista que les enseñé anteriormente. Muy importante también es que esté al día con todas sus radicaciones y todos sus pagos en Hacienda, porque si no tiene el certificado vigente, ¿verdad? Si lo dejó vencer o si no ha hecho sus planillas del IVU mensual o lo que sea, pues puede ser que no le haya llegado la invitación para participar del programa. Tuvo que haber estado en operaciones el 15 de marzo y básicamente consiste o van a aplicarle a aquellos patronos que tenían 6 empleados o menos. 6 empleados o menos, que por la razón que sea no cualificaron para el PPP. Tenemos clientes que no tienen a nadie en su nómina, pero tienen muchos contratistas independientes. Pues eso es un ejemplo donde esto sí aplica, ¿verdad? Porque básicamente pues no tenían empleados y sí que no podían pedir el PPP porque el PPP se basa en la nómina que habían pagado, pero sí tenían contratistas, pues este es un perfecto ejemplo para ellos. Y básicamente lo que Hacienda está diciendo es, bueno, pues si no tenías empleados, pues que por lo menos tuvieses contratistas de servicios profesionales, ¿verdad? Que hayas reportado en 480 en las del 2019, no las de este año, que en el 2019 hayas tenido contratistas que hayan cobrado más de $5,000 y que lo hayas reportado en 480. Si cumples con una de esas dos, 6 empleados o menos, o que por lo menos hayas tenido contratistas que hayan cobrado más de 5,000, pues entonces ya puedes participar del programa. La planilla corporativa o del patrono tiene que estar radicada para el 2019. Tienes que haber demostrado una disminución en ventas desde el 2019 al 2020, ¿verdad? Año contra año, y se va a basar Hacienda en el IBU reportado. Hay unas reglas para aquellos que no llegan a los 300,000 o que tienen alguna exención y no tienen que reportar el IBU, que es un proceso más extenso, pero los que sí reportan, Hacienda se va a dejar llevar por el IBU reportado. Y si no tuviste una disminución en venta, pues ya tú descualificaste también. Perdón. Luego de eso, se hace una comparación de la disminución en venta versus lo que hayas recibido de incentivos del gobierno. Así que si tus ventas se redujeron por $12,000, pero has recibido los distintos incentivos del gobierno y eso suma 15,000, pues ya te descualificaste también porque la reducción de las ventas ya se compensó por las otras ayudas del gobierno. Por lo tanto, hay toda una fórmula media complicada, perdón, que hace que muchos de nosotros no cualifiquemos para esto. La ayuda máxima que se va a recibir va a ser lo menor entre la disminución de las ventas menos los incentivos recibidos, eso es un número, y este otro número que está aquí, 5,000 si no tenías empleados, 8,000 si tenías hasta 2 empleados y 15,000 si tenías hasta 6 empleados. Y para el propósito de los empleados se considera contratista independiente que haya ganado más de $5,000 y que lo haya reportado una 480 en el 2019 como un empleado. Así que si tenías uno de esos contratistas, pues tienes, o no tenías ningún contratista, tienes 5,000. Si tenías 2 empleados, tienes 8,000. Y si tenías 15,000 hasta 6, pues tienes derecho a 15,000. ¿Ok? Pero es el menor de los dos. Es decir, que si tu disminución en las ventas fueron 100,000 y has recibido 20,000 en distintas ayudas, pues tu pérdida para proyectos de este análisis fueron 80,000, ¿verdad? Disminución en ventas 100 menos 20,000 en ayudas, tienes 80,000. Y eso lo compara entonces con este número. Vamos a decir que no tenías empleados. Pues entonces perdiste 80,000 por acá, pero es el menor entre 80,000 y 5,000. O sea que el incentivo máximo que vas a recibir en cualquier concepto es entre 5,000 a 15,000. Ese es el máximo. Pero para cualificar, pues ya usted sabe que no podía tener el PPP, que tenía que estar en unas industrias con el NAICS adecuado, que tenía que estar al día, que tuviera una disminución en tus ventas, etcétera, etcétera. Así que eso es básicamente lo que les voy a explicar del programa, porque la mayoría de las personas que están aquí no van a cualificar. Y si cualifican, pues ya les vamos a enviar los dos documentos que van a necesitar para tener toda la información y sepa que todo se hace a través de Suri. Y aquellos que cualificaban, pues ya Hacienda había hecho una precualificación que ellos entendían que iban a ser unos 17,000 comercios. Y ya se supone que a esas personas que cualificaban les llegó un correo electrónico desde Suri notificándole, mire, usted puede cualificar para este programa, entre y llene los distintos pasos para ver si en verdad cualifica, ¿verdad? Porque
porque hay veces que Hacienda no sabe, por ejemplo, si hubo una reducción de ventas. Si usted es un negocio que vende menos de X cantidad y por lo tanto tiene un certificado de registro de comerciante de agente no retenedor, pues entonces Hacienda no va a saber sus ventas y lo van a invitar a participar siempre y cuando su NAICS sea dentro de esa industria y el certificado esté relevante. Espero que haya dado información suficiente sobre el programa. Vamos a hablar entonces del PPP, que es obviamente uno de los temas más interesantes. Como sabemos, hubo una ronda del PPP que culminó hace varios meses y se acabaron los fondos. La segunda ronda nunca se acabó, pero ahora hay caso es que se acabó el programa. Y entonces, pues se cerró el programa y más nadie podía solicitar un préstamo adicional. Pues durante el mes de diciembre, ¿verdad? En enero o principios de año, se aprobó y se abrió otra ventana, a eso le llamamos el PPP 2, y básicamente con esa nueva ventana, pues llegaron unos nuevos requisitos y unas nuevas oportunidades que vamos a hablar sobre ellas ahora. Muchas de esas las hablamos en el seminario pasado, no hay mucho tema nuevo en esta área, así que vamos a hacer énfasis en lo nuevo y repasar brevemente lo que ya sabemos del seminario pasado. Como sabemos, esto fue aprobado recientemente, hace menos de 2 meses prácticamente, y la primera ventana se había cerrado en agosto 8. La segunda ventana, y hablamos del PPP First Draw, porque los que por cualquier razón no solicitaron en la primera ventana, todavía pueden solicitar bajo ese concepto y solicitar el segundo préstamo. Así que es importante entender que el primer programa se reabrió, más se reabrió un segundo programa. ¿Okay? Así que por eso es que llamamos el PPP 1 y el PPP 2, porque ambos son bien parecidos y los términos son bastante parecidos, pero no todos igual. En ambas ocasiones, la cantidad máxima que podían tener los patronos eran 500 empleados. En esta nueva versión, vamos a ver que existe el mismo límite de nómina, ¿verdad? De que todo lo que te dan tienes que gastarlo por lo menos 60% en gastos atribuibles a nómina, pero ese otro 40% de otros gastos operacionales se expandió. Antes estaba limitado a unos conceptos y ahora hay más conceptos que podemos usar para aprobar ese otro 40% para que nos condonen el préstamo completo. Y también hay un nuevo formulario para solicitar el préstamo. La otra vez hemos hablado de que para aquella fecha se había aprobado que para los préstamos menores a 150,000, que iba a haber un proceso más sencillo todavía, que se había aprobado en diciembre, pero en el último webinar no se había publicado todavía cómo se iba a hacer eso. Pues ya se publicó y ya tenemos el nuevo formulario, que es este que tenemos aquí, que básicamente te dice, se revisó en enero 19, hace una semana, y es para los préstamos que sean menores a 150,000. ¿Okay? Si son menos de 150,000, hay una forma simplificada, que es esta que está aquí, que te pregunta si es del primer draw o si es del segundo draw, que básicamente te hace estas preguntas que están aquí, que se llenan en 3 segundos. Y básicamente, pues usted dice que usted, cuando llena el formulario, que se lo vamos a hacer llegar, que usted cumplió con todo lo que había que cumplir, en las mismas instrucciones, le va a repasar todos los distintos conceptos, los mismos que hemos hablado, no se inventaron nada nuevo, los mismos que hemos hablado en todos los otros seminarios, que básicamente pues hay un tema de las cantidades de los empleados, que no le bajaran los salarios más de un 25% a los empleados, los asalariados o los de por hora, que no pidas más de 100,000 por los empleados de forma anualizada, que había un tope de $100,000 por empleado. Todos los requisitos, pues simplemente los resumieron en la forma y básicamente usted certifica que se portó bien y que hizo todo por el libro y ya está, no tiene que hacer más nada. Por lo tanto, la forma, ya mismo vamos a ver las páginas de los bancos, cambió. Y hay algunos bancos que están en mantenimiento y no están aceptando solicitudes nuevas de condonación. Sí se puede pedir el segundo préstamo, eso no hay problema. Y los que habían solicitado la condonación, eso sigue su proceso normal, ¿verdad? Que ya habían llenado sus documentos, pero los que vayan a solicitar ahora la condonación del PPP 1, pues tienen que esperar porque están actualizando los sistemas para poder acomodar esta nueva forma y simplificar el proceso. Por lo menos Banco Popular está en esa situación. Oriental empezó esta semana otra vez. Había también parado de recibir solicitudes nuevas de la condonación del préstamo, no de solicitar el préstamo nuevo del PPP 2.
Así que los que están con Popular pues tienen que esperar, creo que es en marzo 4 que van a sacar la página nueva para que entonces puedan solicitar la condonación del préstamo del 1. ¿Okay? El del 2, nadie se ha pasado sus 24 semanas, así que no hay nadie que pueda estar pidiendo todavía la condonación del PPP 2. Pero cuando llegue ese momento, pues ya vamos a saber que va a haber una forma mucho más sencilla que haya que llenar al final del proceso, donde básicamente usted pone cierta información, dice que se portó bien y ya se lo van a perdonar. Lo salió también cuando hablamos la última vez, en el último webinar, que había ciertas dudas, porque no había nada formalizado, donde básicamente cuando usted le condonaban el préstamo, si usted le habían adelantado el EIDL Grant o el Award, que era el que hablamos al principio, que era hasta 10,000, que iba a depender de $1,000 por empleado, etcétera, etcétera. Pues las reglas originales establecían que si le habían adelantado algo de ese programa a través de ese grant, que cuando le fuesen a condonar el préstamo del PPP 1, le iban a reducir esa cantidad de la condonación, que quiere decir que lo que le iban a reducir de la condonación se iba a convertir en un préstamo a término directamente con el banco. Y la otra vez habíamos hablado de que había cierta incertidumbre, porque ahora había gente que estaba diciendo que eso no iba a que pagarlo nada, porque el SBA iba a pagar el préstamo directamente al banco y que ya no teníamos que pagarlo. Y así fue. A los pocos días salió este comunicado, un comunicado oficial, donde básicamente se establece que a los bancos esa cantidad de ese adelanto que nos habían dicho a los, ¿verdad? A los que tomamos prestado que íbamos a tener que pagar y hubo que firmar un pagar y demás, que no tenían que cobrárselo a los clientes, ¿verdad? A los que pidieron prestado, porque el SBA se les iba a pagar directamente. Y ya eso está confirmado, así que aquellos que hicieron su proceso como yo, al principio, ¿verdad? Y solicitaron su condonación de su préstamo y les llegó entonces la notificación de que iban a tener que pagar un préstamo en base a lo que le habían adelantado, pues sepa que no va a tener que pagarlo nada, que eso se eliminó y que ya entonces estamos en términos iguales con cualquier otra persona que pidió la condonación del préstamo después de diciembre 27-28, cuando se aprobaron los últimos incentivos relacionados a todo el CARES. Esto es Lorenzo Vélez, que es nuestro profesional que está bregando con asistirlos a ustedes. Sé que muchos de ustedes ya han trabajado con él, este es Lorenzo, y básicamente él está aquí pues reportándome que ya Oriental comenzó de nuevo a recibir condonaciones y que en Popular le dijeron que en marzo 5 es que van a tener otra vez la página abierta, y este es el mensaje que les va a salir cuando traten de entrar a Popular y traten de comenzar una condonación de préstamo del PPP-1. Es decir, que por ahora no se puede, que están actualizando su sistema. Les recordamos que los bancos tienen su propia plataforma, ya ustedes están familiarizados con ellas. Quité todos los slides de muchas de esas pantallas, porque en verdad pues no hace falta ya estamos familiarizados con ellos. Pero en Popular, pues sabemos que tienen una sección donde usted solicita el PPP-2 y tiene una sección donde usted solicita el que se le condone el PPP, ya sea el 1 y eventualmente el 2. Se hace todo dentro del mismo portal. Y así que básicamente esta parte de acá es la que ahora mismo, si no había comenzado el proceso, pues está en hold. Y el proceso de someter o solicitar un préstamo nuevo, sí, está vigente. Desde la última vez que hablamos, ya estaba disponible. Actually, no estaba disponible, estaban por ponerlo disponible. Hicimos el proceso nosotros, ¿verdad? Para practicar y poderle informar a ustedes. Y básicamente lo que necesitan para completar el proceso son estos documentos, ¿verdad? Y tienen la información básica del negocio, el nombre, la dirección, etcétera. Quiénes son los dueños y la información del PPP-1. Todas esas cositas las tiene que tener a la mano porque si no va a perder el tiempo haciendo la gestión. Tiene que tener estado de banco de febrero del 2020. Porque esa es la manera en que el banco consta de que usted estaba en operaciones para aquella fecha cuando empezó todo el tema de la pandemia. Tiene que tener el reporte de donde se pueda constatar sus gastos de nómina, ya sea del 2019 o del 2020, lo haremos ya mismo. Por lo general estamos usando la forma 940, que es la forma federal donde se anualizan su nómina completa. El sistema básicamente lo que hace, cuando usted pone el total de la nómina del año, se lo divide entre 12 y se lo multiplica por 2.5 para que de esa manera calcule cuánto es su costo promedio de nómina por mes, para poder entonces calcular cuánto va a ser el préstamo que le pueden dar en el PPP-2. Lo más grande, ¿verdad? Lo que cambió entre el PPP-1 y el PPP-2 fue este concepto de que sus ingresos tuvieron que haber disminuido por más de un 25% quarter por quarter
entre el 2019 y el 2020. O sea que uno va a ver el quarter 1, el quarter 2, el quarter 3 y los compara, ¿verdad? Y si sus depósitos o sus ingresos brutos, gross, se redujeron por más de un 25%, usted cualifica para el PPP2, ¿ok? Puede solicitar el mismo dinero que pidió para el PPP1. Por esto es que en esta parte de aquí, el banco está solicitando evidencia de cuáles son esos trimestres, ¿verdad? Si usted dice, pues en el trimestre 2 fue que se me cayeron las ventas por más de un 25%, pues te van a decir, pues déjame ver. Dame los estados de banco de esos 3 meses del año 2019 y esos 3 meses del 2020, que obviamente tienen que coincidir, ¿verdad? Tiene que ser el mismo quarter, y vas a tener que subir esa evidencia al portal para que ellos puedan constatar que en efecto hubo tal disminución, y a veces se requiere algún tipo de reconciliación porque hay que excluir ¿verdad? Los depósitos que no sean ingresos como tal, porque por ejemplo durante los trimestres que peor estábamos, pues probablemente en esos trimestres fue que se recibió el PPP, se recibió el préstamo del Economic Disaster Loan, pues esos depósitos hay que excluirlos de la ecuación para ver en verdad cuánto fue la disminución en los depósitos o en las ventas relacionadas a tu operación normal. Así que esas partidas hay que excluirlas. Pero si quieres ser eficiente al momento de solicitar el préstamo, si tienes estas cosas que te estoy poniendo aquí, te toma 25 minutos el solicitar el préstamo. ¿Okay? Así que se llena la información, se tiene el estado de banco de febrero, se tiene la forma 940, que voy a explicar dónde las pueden conseguir, y se tienen los estados de banco del trimestre que usted utilizó para cuantificar que su reducción de ingresos fue más del 25%. Si tiene lo tiene todo a la mano, puede completar el trámite todo de una sentada. Esto ya lo vimos la otra vez. Aquí estoy repasando qué es lo que se necesita cuando vamos a solicitar la condonación del préstamo. Pues esto ya lo hemos discutido en otra ocasión, así que no voy a entrar mucho en esto, pero sepan que está Lorenzo, que se los presenté ahorita, disponible para ayudarlos y asistirlos en la condonación del préstamo. El préstamo 1, porque el 2 todavía no podemos hacer nada con él. Estos son los documentos. Entendemos que esto va a cambiar, ¿verdad? Esto era lo que se sometía cuando la forma de condonación era una. Como ahora la forma de condonación, si es menos de 150,000, es mucho más sencilla, pues entendemos que muchos de estos información que hasta ahora se estaba sometiendo, pues ya no hay que someterla. Pero como no hemos visto ese nuevo portal porque no ha salido, pues no sabemos, eso está todavía en veremos. Por ahora sepan que, igual que hemos hablado en los últimos 2 o 3 seminarios, esta es la información que se necesita para poder completar el proceso de condonación de la deuda. Ya tenemos disponible, ¿verdad? Si tienen los accesos adecuados, el que puedan ustedes mismos buscar la forma. Como muchos saben, cuando iban a solicitar el préstamo o a solicitar la condonación, pues los bancos le piden la 940 o la W2 o ciertas informaciones. Pues si uno va por el área de payroll y va por More y va por Tax Forms, pues aquí ya tienen todas las formas, ¿verdad? Que no todas les va a aplicar a ustedes, pero esto es como un diario, como un glosario de las que le aplican, y la más importante es la 940 PR. Aquí tienen la del 2019 y la del 2020, que esos son los documentos primordiales que van a necesitar tanto para el préstamo nuevo, en verdad para el préstamo nuevo, porque para la condonación de la deuda vas a necesitar los quarters específicos, que en ese caso sería la 941, que también la puedes conseguir por aquí. Esto es un ejemplo de la 940. Esta es la carta que se sometía como parte del proceso, donde se certificaba que nosotros éramos third parties, y de esa manera pues poder simplificar el proceso de condonación. No se supone que les pidan estados de banco y evidencia de los pagos, porque al ser sus nóminas procesadas por un third party certificado por el banco, pues se supone que ellos ya lo dan por bueno, y con nuestros reportes pues ya ellos entonces aprueban la condonación. Esta es la hojita que nosotros llenamos como formalismo, ¿verdad? Para que nos enviara entonces los accesos y demás información que necesitamos para ayudarlos en el proceso. Y esto es la autorización que nos daban para nosotros ayudarlos y los honorarios que se estaban cobrando por dar dicho servicio. Recordamos que antes, ¿verdad? Pero me gusta recordarlo porque antes le decía, no tienen que preocupar por esto, pero ahora sí se tienen que preocupar por esto. Que la condonación del préstamo hay que solicitarla dentro de los próximos 10 meses de que se haya cumplido el periodo cubierto por el PPP. Es decir, que si ustedes hicieron el depósito en abril o en mayo, y básicamente estuvo las 24 semanas, ¿verdad? Transcurrieron en su cover period,
Pues eso quiere decir que cuando se cumplió ese periodo, que será en octubre, noviembre, pues usted tiene 10 meses desde octubre a noviembre para solicitar la condonación del préstamo. Lo importante es que tiene que hacerlo proactivamente, tiene que actually pedirlo. Y tiene 10 meses después de que se acaban los primeros 24 semanas de que comenzó todo el proceso del PPP. O sea que usualmente serían entonces como 13 meses desde que vio el depósito. Ese es su flag. ¿Okay? Los 5 meses de las primeras 24 semanas, más los otros 10, pues ahí tienes perdóname, los 15 meses. 15 meses. Esto es de los informes que más se utiliza ahora mismo para estos propósitos, ¿verdad? Que es el Payroll Register. Básicamente usted va por Payroll, Reports, Payroll Summary Report, pone el period, el covered period y le va a salir el informe y ahí le sale todo en PDF y también lo puede sacar en Excel y demás para poder justificar las nóminas que se pagaron. De ese reporte sale un total, que ese total hay que reconciliarlo con las trimestrales, eso es lo que Lorenzo ayuda a hacer, por si acaso hay diferencia entre lo que sale en este reporte y lo que se reporta en las trimestrales, pues nosotros reconciliamos esa información para que se le haga más fácil al banco depurarla y compararla. Hay partidas que se pagan como parte de la nómina, que no son partidas tributables y que entonces no se incluyen en las informaciones de las trimestrales, etcétera, y por lo tanto pues hay que coger el informe de nómina, sacarle lo que no es tributable para que llegue a la cantidad neta que es lo que amarra con la planilla y que así entonces el banco pueda hacer su análisis y pueda concluir el tema. Los pasos a seguir ya lo hemos discutido ¿verdad? Para asistirlos en el tema de la condonación. Lo pueden revisar en los seminarios anteriores. El PPP, el segundo PPP, nada, hay muchísima información, no ha cambiado nada desde nuestra última charla, excepto la forma nueva de la condonación, que no tiene que ver con el PPP2 como tal, porque tiene que ver con el próximo paso que es la condonación. Repasamos que básicamente antes esos non-operating, non-payroll expenses, pues estaban principalmente asociados con renta, intereses hipotecarios y utilidades, y ahora le añadieron otro tipo de gastos. Y esto se pone interesante cuando hablemos del crédito por retención de empleo, porque, bueno, cuando lleguemos a esa parte profundizamos un poco más, pero sepan que hay otros tipos de gastos que si con la nómina no te da, pues puedes utilizarlos para completar la cantidad de préstamos que te dieron para poder pedir la condonación completa. Ese tipo de gastos son los gastos operacionales, gastos directos operacionales. Si tú eres un restaurante y compras carne, pues te la compra de la carne, ¿no? Sin eso no puedes operar. Propiedad que se haya dañado, propiedad de los suplidores, el tema de los suplidores directos, ¿verdad? Si eres un restaurante, pues la carne. Los gastos operacionales a las que se hacen referencias a los software, por ejemplo, que quizás tuviste que instalar para que la gente pudiera trabajar de forma remota. Pues ese tipo de gastos que son operacionales para tú poder continuar con tu negocio, pues es el que está incluido como un costo que puedes considerar para la condonación del préstamo. Y también cualquier gasto que hayas incurrido para la protección de tus empleados, ¿verdad? Si cambiaste las fuentes de agua o si pusiste más maquinitas con dispensario de jabón y demás, pues todo ese tipo de costo va a cualificar para los covered non-payroll expenses. Y aquí les pongo una descripción de cada uno de esos otros gastos para que lo puedan ver con más detalle. Esto nada ha cambiado, son los mismos gastos que vimos la otra vez, y que básicamente la limitación sigue siendo la misma, ¿verdad? Si te gastaste todo el dinero que te prestaron en nómina, pues no te tienes que preocupar por estas otras cosas. Si no te lo gastaste completo en nómina esas 24 semanas, pues entonces puedes buscar dentro de este tipo de gastos para completar el préstamo que te dieron y poder pedir la condonación del préstamo en su totalidad. Como ya sabemos, si es menos de 150,000, se supone que no te pidan toda esta evidencia, se supone que tú la tengas, ¿verdad? Que la guardes para que si algún día te auditan, pues puedas probarle que tú en efecto incurriste en todos estos gastos. Pero se supone que el banco no te la pida. Y eso está así mismo en las instrucciones del formulario que les vamos a enviar como parte del material, el formulario de los $150,000. Ahí mismo te va a decir que tú tienes que retener en tus records por si te auditan eventualmente. Algunas cositas así distintas, pues en el PPP, en el segundo PPP, la cantidad máxima de empleados es 300, antes era 500. La cantidad máxima que te van a prestar es 2 veces y medio, igual que antes, pero hay ciertas industrias que te van a prestar hasta 3.5, que son básicamente los restaurantes, ese tipo de industrias que estuvieron bien afectadas. El máximo de préstamo es 2 millones y lo demás se quedó más o menos igual, excepto el concepto de que para cualificar para el segundo préstamo
tienes que haber tenido una reducción en tus ingresos de más de un 25% en cualquiera de los 4 quarters del 2020. Y se dejan llevar por el método de contabilidad que se dejen llevar para sus planillas de contribución sobre ingresos. Si están en Cash Basic, hacen el cálculo Cash Basic. Si están en Accrual, lo hacen en Accrual. Que nada de esto cambió. Estos son los que pueden solicitar 3.5 veces el costo de nómina. Esta es la fórmula, no ha cambiado. Esta es la fórmula para solicitar el segundo préstamo. Si tienen dudas sobre cómo se calcula ese costo de la nómina, hay toda una comunicación que ya se les ha entregado en las presentaciones anteriores de cómo llegar al cálculo. Lo único que siempre que les comenté la otra vez, que no se habían terminado la forma 940 del 2020, ¿verdad? Porque no era enero 31 todavía. Ahora sí ya pasamos la fecha, pues ya las formas están disponibles en nuestra página, pueden bajarlas de ahí. Y básicamente lo que está haciendo la mayoría de los clientes es que cogen la más alta. O sea, si en el 2019 tu nómina era menor de la del 2020, pues usa la del 2020. Y viceversa también. Puedes utilizar cualquiera de los 2 años, el número que sea el más alto, ¿verdad? Porque así te prestan más. Y como ese gasto de 2 veces y medio tienes hasta 5 meses para gastarlo, pues la realidad del caso es que puedes coger el gasto más grande, o sea, usas tu cálculo de nómina mayor para de esa manera que te presten la mayor cantidad de dinero y que puedas tener un incentivo mayor. Así que si tuviste más nómina en el 2019, usa el 2019. Si tuviste más nómina en el 2020, usa el 2020. De hecho, hago un paréntesis porque todo esto se pone bien interesante. Teníamos, por ejemplo, un restaurante que estaba cerrado, que pudo abrir a finales de año, así que el préstamo 1 no lo había podido gastar en su totalidad y no le iban a poder condonar la cantidad completa. Pues él decidió devolver el dinero que no había gastado y solicitar el préstamo 2, que le iban a prestar 3 veces y medio, y esta vez con el préstamo 2, pues iban a condonarle todo, porque podía incluir no solamente los empleados que ahora sí tenía, ¿verdad? Porque pudo reinventarse y operar y tener más empleados y demás, pero como podía incluir también como parte de los costos permitidos para la condonación del préstamo, podía entonces incluir los suplidores y de esa manera que le condonaran el préstamo completo. O sea, que le van a prestar más y más gastos iban a cualificar para poder lograr la condonación completa. Así que se pone interesante. Vamos a hablar del crédito por retención de empleo, que básicamente es con el permiso. Con el permiso. Permiso. Estamos aquí trabajando desde la casa, así que ustedes saben que a veces hay interrupciones y todas estas cosas. Vamos para el crédito por retención de empleo. Como sabemos y hablamos la última vez, aquí no han cambiado muchas cosas tampoco, así que simplemente es un repaso a manera de aclaración de todos los términos más importantes. Pero básicamente, cuando hablábamos en todos los seminarios anteriores, si se solicitaba el PPP, automáticamente te descualificabas para pedir lo que se llama el Employee Retention Tax Credit. Así que todo el mundo que solicitó el PPP, que eran la mayoría de los comerciantes, pues escogieron no solicitar el otro porque habían solicitado el PPP. Y con los últimos cambios de diciembre, pues eso cambió y retroactivamente y prospectivamente, ¿verdad? Con el PPP2 también, pues no son mutuamente excluyentes y tú puedes pedir los dos. Así que todo el mundo debería estar analizando si cualifica para el Employee Retention Credit, porque puede ser un dinero considerable. Entonces vamos a ver entonces qué se puede hacer con eso, ¿no? El propósito de ese programa es obviamente retener los empleos, por eso que es el Employee Retention Tax Credit. La cantidad cambia del 2020 al 2021. En el 2020, la cantidad máxima que uno podía solicitar era 50% hasta 10,000 del ingreso que cualificara para cada empleado. O sea que por cada empleado que uno tuviera en nómina, lo máximo que uno podía aspirar a solicitar eran $5,000. ¿Okay? Para el 2021 es mucho más, porque para el 2021 es 70% hasta los mismos 10,000, pero por trimestre. En el 2020 era por año, y no era por año, era desde marzo 12 hasta diciembre 31. Por lo tanto, en el 2021 lo máximo que uno pudiese aspirar a solicitar como parte de este crédito es $14,000 por empleado, que es mucho más que los 5,000 del 2020. Así que si usted tiene 5 empleados nada más,
pues puede solicitar hasta $60,000. O sea que en verdad tiene que ver esto con mucho detenimiento porque puede ser una cantidad sustancial. La elegibilidad, lo vamos a hablar ya mismo en más detalle, pero básicamente hay que cumplir con una de dos cosas. La fácil, como digo yo, es la de si tus ingresos se redujeron significativamente, porque eso es incuestionable, ¿verdad? Si tú tuviste ingresos 100,000 un año, brutos, depósitos, como estamos hablando ahorita, se depositaron 100,000 y este año depositaste 20,000, pues es verificable, ¿no? Ahí no hay juicio, ¿eh? Antes facturaba 100 y ahora facturé 10 o 20, pues mis ingresos bajaron 80%. Y entonces eso es cuantificable y si sus ingresos se reducen por más de un 50% para el 2020 y un 20% para para el 2021, pues ya cualificaba. Hay una segunda oportunidad que siempre ha estado así, que es si por órdenes del gobierno usted tiene algún cierre parcial o total de su negocio. Y eso es lo que vamos a hablar ya mismo, porque muchos de nosotros estamos en ese pote, ¿verdad? Que no cualificamos para el tema de la reducción de los ingresos, pero si el gobierno nos cerró el negocio total o parcialmente, pues quizás ya por esa ventana no podemos entrar. Y antes no se podía, pero ahora sí. Aunque hayamos recibido el PPP antes, que antes le dijimos 1000 veces que no podía entonces pedir el otro, ahora sí se puede. Así que tienen que ver esto con mucho detenimiento. Sí, siempre hay que considerar el tema del double dipping, ¿verdad? Si este crédito se basa en las nóminas que continuamos pagando en nuestros negocios, ¿verdad? Lo que le continuamos pagando a nuestros empleados. Pero si esas nóminas nosotros dijimos que las habíamos pagado con el préstamo del PPP, pues esos salarios que pagamos, que en realidad los paga el gobierno federal a través del préstamo del PPP, pues no podemos decir que esos pagos, esas nóminas cualifican para generar este crédito. Tienen que ser nóminas que no hayan estado subsidiadas por algún otro incentivo federal. Y eso es lo que llaman el double tipping. Vamos a ver unos ejemplos ahorita. Y el reembolso es el concepto de que, pues, básicamente cuando usted hace sus trimestrales, usted lo que hace es que llena la trimestral un poco distinto y solicita que cualquier contribución que haya pagado anterior, o cualquier crédito que le haya generado de esa planilla, que simplemente el gobierno se lo reembolse para atrás, que el IRS le envíe un cheque a su oficina. Ese es un resumen bien a grosso modo. Vamos a profundizar ahora un poquito sobre los temas en particular. Fecha importante, marzo 12, para el 2020. Para el 2021, yo no sé de nadie que lo está haciendo todavía, porque usualmente esperan a que el trimestre termine para entonces solicitar como parte del trimestre completado el crédito. Y como el trimestre termina en marzo 31 y no hemos llegado ahí, pues no hay nadie bregando con el 2021 todavía. Así que los poquitos que lo están haciendo esto para el 2020. ¿Okay? Así que el análisis del 2020 comienza sacando los salarios desde marzo 12 hasta diciembre 31. ¿Verdad? Ese es el primer ejercicio. Y digo que es el primer ejercicio, ¿verdad? Porque ya estamos asumiendo que cualificó, ya sea por la orden ejecutiva o ya sea por la disminución de los ingresos, que vamos a ver ya mismo. Se incluye o se aclara que el costo de nómina que genera crédito incluye los gastos de salud, plan médico que haya pagado el patrono, no si se lo debiste al empleado, pues eso no cualifica porque eso lo pagó el empleado. Aclaramos nuevamente que es un 50% hasta los primeros 10,000, o sea que es un máximo por empleado de 5,000. Y que no haya sido compensado o reembolsado a través de cualquier otro incentivo. Aquí les pongo un detalle, ¿verdad? De qué es lo que se considera como qualifying wages y hablan mucho sobre cuántos empleados tenía el patrono. Vamos a ver cómo eso se cuantifica. Pero tienen que estar bien conscientes que los nóminas que cualifican para generar este ingreso, este crédito, va a depender de la cantidad de empleados que tenga el patrono. Y para el 2020 el número mágico es 100. Si el patrono tenía menos de 100 empleados, pues entonces todo lo que le pagaba a los empleados cualifica para el crédito, que es bello, es buenísimo. Si tenías más de 100 empleados, pues entonces no todo lo que le pagues a los empleados cualifica. En resumen, si tienes más de 100 empleados, solamente van a cualificar los salarios y la compensación que hayas pagado por el tiempo ineficiente que hayas pagado o cuando pagaste cuando el empleado no estaba trabajando. Hubo muchos patronos que siguieron pagando nómina aunque el empleado no venía a trabajar porque no los querían perder o querían ayudarlos, lo que sea, pues esos son los únicos salarios que cualifican. También hay unas fórmulas que se están haciendo porque quizás le seguiste pagando a los empleados, pero los empleados estaban trabajando a mitad de eficiencia, ¿no? Porque están ahora trabajando de otras maneras, remoto, tienen que hacer las cosas
distinta y quizás le seguiste pagando la misma cantidad de dinero, pero la eficiencia se bajó al 50%. Pues entonces ese otro 50% de ineficiencia es lo que genera crédito que cualifique para este concepto. Así que si tienes más de 100 empleados para el 2020, para el 2021 eso subió a 500, pero si tienes más de 100, pues ya se complicó la fórmula y tienes que usar algún tipo de experto para que te ayude con ese concepto, ¿no? O tienes que tener mucho más cuidado al momento de hacer el cálculo. Si tienes menos de 100, pues no tienes que preocupar mucho porque el caso es que todo el mundo cualifica. Le hice este ejemplo para ayudar a visualizar el concepto. Este patrono, por decirlo así, tiene 6 empleados. Esto fue lo que se ganó el empleado desde marzo 12 hasta diciembre 31. Este patrono sí solicitó el beneficio del PPP. Así que esto fue lo que se ganaron los empleados. Yo le quito el beneficio del PPP y este es el exceso, ¿verdad? Esto fue lo que yo pagué con mi dinero, con los chavos de mi bolsillo. Y entonces, como saben, hay un máximo de 10,000 por cada empleado. Así que, por ejemplo, este empleado aquí ganó 7,500 en ese periodo neto del PPP y por lo tanto lo máximo de compensación que va a cualificar para el crédito es esa cantidad, ¿verdad? Es hasta 10,000. Y en este caso aquí, pues pasó lo mismo. Así que de esa cantidad que cualifica es el 50%. Así que en este caso, este patrono pudiese solicitar un reembolso del IRS de $25,000, redondeado. ¿Okay? Y es un patrono solamente con 6 empleados. 25,000 es un número considerable, bonito, como digo yo. Así que cuando vamos entonces, este es el ejemplo del crédito que pueden generar para el 2020. Cuando vamos para el 2021, pues algunas cosas cambian. Ahora es por trimestre. Es decir, que él coge el primer trimestre, le quita el PPP, si es que le dieron ya el PPP, ¿verdad? Porque este es el que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, que coges el primer trimestre, le quitas el PPP, tienes un exceso, el exceso tiene el mismo máximo, es hasta 10,000 por trimestre. Y en este caso ninguno llegó al máximo, así que el caso es que fue lo que sea que le hayas pagado, el 70%, y te da entonces la cantidad del crédito. Cuando vayamos al segundo trimestre, pues entonces se ganaron, ¿verdad? Vamos a lo mismo que el primer trimestre, ya el PPP te lo comiste, ¿verdad? Porque se lo pagaste a todo el mundo, ¿verdad? Si te das cuenta, este número es más chiquito que este, así que ya justificaste tu préstamo en su totalidad. Así que ya no tienes nada que deducir aquí, así que todo el salario pagado durante el quarter 2 va a estar, te va a generar crédito. Tienes un máximo, así que cualquier número de estos que pase los 10,000, lo capeas a los 10,000. En este caso, pues simplemente hubo unos cuantos que se pasaron y si se pasan lo pones 10,000. Si te quedas por debajo, pones la cantidad menor, lo multiplicas por el 70% y te da esta cantidad de crédito. Así que para el 2021, que solamente 2 quarters, este ejemplo generó $37,000. Y para el 2020, 25,000. O sea que la oportunidad para este patrono es de 62,000 pesos. ¿Okay? O sea que es significativo, hay que considerarlo. ¿Okay? Es a modo de ejemplo. Es importante entender que esto está obviamente sobre simplificado, porque para cualificar hay que medirlo por trimestre. ¿Okay? Así que uno tiene que evaluar, en este ejemplo que está acá, yo lo simplifiqué porque asumí que tú cualificabas en los 3 trimestres, en los 4 trimestres, en el primero, segundo, tercero y cuarto. Por eso cogí la compensación del año completo desde marzo 2 hasta diciembre 31, pero quizás cualificaba solamente para 2 trimestres. Entonces se complica un poquito la matemática, pero quería explicarles por encimita para que tuvieran una idea de esto es lo que todo el mundo debe hacer para por lo menos cuantificar la cantidad máxima que pudiesen esperar recibir del gobierno federal si hacen la gestión, ¿verdad? Quizás es menos, ¿verdad? Porque no cualificas para todos los trimestres o lo que sea, pero por lo menos ya tú sabes cuánto es el pote, o el potencial de la gestión si deciden hacerlo. Ya se nos está acabando el tiempo aquí. Esto es súper importante. Esto es, ¿verdad? ¿Cómo cualificamos? Y según les había explicado ahorita, la más fácil es la segunda. Esta es la que se va facilita, ¿verdad? Porque si sus ingresos brutos fueron muchísimo menor al del año pasado, un 50%, pues ya cualificaste. Y vas a seguir cualificando hasta el trimestre y considerando ese trimestre inclusive que esa disminución se haya recuperado hasta un 80%. O sea que si tú vendías 100,000 por quarter y de repente estás vendiendo 50,000, empezaste a cualificar. Ya ese quarter cualificó y ya todo lo que le pagaste a su empleado va a generar el crédito. El próximo quarter
Si todavía está en menos de 50 el ingreso, pues cualificó también. El próximo quarter, si ya llegó y recuperaste y ya estás en 80 más, ahí para, pero incluyes ese quarter. O sea que en ese caso, en ese ejemplo que les acabo de dar, incurriste en los primeros 3 quarters. El 1, el 2 y el 3. El 4, pues, se quedó fuera. En ese no cualificaste y lo que le hayas pagado a los empleados, pues no van a generar el crédito. Ese matemático, ese cómputo, para el 2021 cambió. Ahora no es 50%, ahora es 20%. Así que más gente va a poder quizás cualificar. ¿Okay? Por otro lado, pues mucha gente ya también se recuperó y demás, así que quizás no cualifica. En el otro inciso, que es que si el negocio, el empleador, se suspende parcial o totalmente por alguna orden del gobierno debido al COVID-19 durante el trimestre calendario. Eso tiene una cola gigantesca, pero la mayoría de los expertos son de la opinión que eso lo aplica a todo el mundo, porque todo el mundo se afectó de alguna manera u otra. Nosotros nos afectamos y la mayoría de los patronos que yo conozco se afectaron, así que probablemente si hacen su gestión y su asignación van a poder concluir que en efecto pudieron justificar que una orden ejecutiva les afectó y les cerró parcialmente o totalmente el negocio. Y aquí empiezo a hacer referencia, ¿verdad? A la sección de los Frequently Asked Questions. Aquí es que está yendo todo el mundo a buscar información del IRS. Ahorita les digo dónde es que las pueden buscar. Porque aquí es que en verdad uno puede entender bien los conceptos y por qué te están diciendo una cosa u otra. Lo primero era que estaban tratando de aclarar que es una orden ejecutiva, porque esto les aplica también a los municipios de Estados Unidos y demás. Y allá sabemos que hay unas jurisdicciones que fueron bien relax con estos temas y quizás no hicieron una orden y lo que hicieron fue salir en televisión diciendo se deben quedar en sus casas. Ese no es el caso en Puerto Rico. En Puerto Rico sí hay unas órdenes ejecutivas. Esta es la pantalla, o esto es un sitio que yo encontré donde salen todas las órdenes ejecutivas y aquí pueden buscar por fecha y todo ese tipo de cosas en español e inglés. Y yo hice la gestión de sacar algunas de las más importantes. Esto era haciéndolo yo para nosotros mismos, para ver si cualificábamos o no. Y aquí les voy a compartir con el material de la presentación, pues distintas órdenes ejecutivas a través del año 2020, donde en cada una de esas órdenes pues se hablaba que había un toque de queda, que los empleados no podían estar en la calle de esta hora a esta hora, así que eso te afecta de alguna manera el negocio, que los empleados no podían ir a trabajar a menos que fuese un servicio esencial o que estuviera una lista de unos específicos, unos trabajos, pues, todas esas cosas te limitan. Y es cuestión de sentarse a documentarlo. Mira, a mí me afectó esto porque mis empleados no pudieron ir, si ellos no van, son más ineficientes, ellos usualmente trabajan en la oficina, tuvieron que trabajar remoto, pero esa no es mi manera de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedes justificar que entonces cualifiques bajo ese inciso para el crédito. Así que aquí les doy un sinnúmero ¿verdad? Yo tuve que leerlo como 3 veces porque es medio confuso cómo escriben las cosas. Pero, por ejemplo, en el caso de nosotros, en efecto, los empleados no se supone que fueran a la oficina. Los empleados simplemente se supone que se quedaran en su casa porque nuestro servicio no se consideraba esencial, no era para cuidar viejitos, no era para vender gasolina, no era, o sea, había unos servicios que decían, si el empleado está en eso, esos son los que pueden estar en la calle durante el día de trabajo. Si no, no puedes estar en la calle, o sea, hay que leerlo bien, pero todos recordamos esa época, ¿verdad? Que los empleados no podían ir a la oficina. Pues si no podían ir a la oficina, obviamente te afectaron parcialmente. Eso fue cambiando, ¿verdad? Por cada orden ejecutiva. Yo me di la tarea de buscar varias y en todas, por lo menos mis empleados sí estaban afectados. Y así que pues se supone que nosotros cualifiquemos. Nada, mencionándoles nuevamente que si tienen el PPP ya pueden cualificar. Estas son las cosas que cambiaron a último momento. Se aclara que el costo del plan de salud sí se incluye. El crédito se termina en el trimestre de junio 30 del 2021. O sea que para el 2021 no es todo el año, es solamente los primeros 2 trimestres. Se aclara que para el 2021 es hasta el 70% de los primeros 10,000 por trimestre. Y se aclara también que el tema de comparar los trimestres para ver si se disminuyó y por cuánto se disminuyó, antes era 50%, para el 2021 es 20%, que es mucho más fácil llegar a ese número. 50% es un montón. Y eso, pues, los que llegan a ese número son los gimnasios, algunos restaurantes, los hoteles, esta gente que en verdad tuvo una merma enorme en sus ingresos. Alguien, los que les haya pasado eso, comiencen a hacer la gestión porque obviamente cualifican indudablemente. Los otros son los que se tienen que sentar a leer las ordenanzas, leer la información y llegar a sus propias conclusiones. El tema de los 100 empleados,
yo sé que a muchos de ustedes no les importa esto, pero tenemos muchos clientes que sí, se basa muy distinto a cómo se calculan los full-time equivalent employees para el PPP. Aquí simplemente uno mira el mes, ve si un empleado trabajó más de 130 horas en ese mes, y si trabajó más de 130 horas en ese mes, se considera un empleado. Si no llegó a las 130 horas, no se considera como un empleado. Y básicamente se saca el promedio de los 12 meses del 2019 para ver cuántos empleados tenía el patrono. Y si que esa matemática, si te viene la nómina con nosotros, ya tenemos los reportes que podemos entonces generar esos reportes desde nuestro sistema y les decimos cuántos empleados promedio tenían durante el 2019. Nada, seguimos por aquí. Hay 4 formas de solicitar ¿verdad? El incentivo, unos por reembolso, otros por crédito, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, si me generaste un crédito, no me envíes el cheque, sino que acreditamos a la próxima planilla. Y hay otros que lo piden en una forma que se llama la 7200, que es pidiendo un adelanto para después reconciliar ese adelanto con la próxima planilla porque ya me adelantaste. Así que básicamente el que nosotros estamos recomendando es simplemente solicitar el reembolso, que les explique un poquito sobre cómo funciona el proceso ya mismo. Se supone que toda la información que puedan necesitar para hacer los cálculos de cómo, ¿verdad? ¿Qué empleados cualifican y quién se pasó los 10,000, todo tipo de cosas, salga de este informe, que es un informe bien completo, bien grande, en Excel bien grandote, pero ahí tienen toda la data que pudiesen necesitar. Así que pueden ir al informe del Check History Register CSV, que puedes ir por Payroll Reports, lo vas a ver en el menú, coges desde marzo 12 hasta diciembre 31, lo exportas al CSV y eso te va a crear un mega Excel. Los clientes que hayan contratado los servicios de Synergy para que hagan el cálculo y demás, ese es el informe que ellos les van a pedir, se lo envían y con eso ellos van a hacer los cálculos. Este es el área en la página federal, en donde básicamente está todas las preguntas y respuestas sobre el programa. Los invito a que vayan allá, ¿verdad? Los que quieran hacer la inversión cuando vean el número y vean que es un número significativo, se van a motivar a entrar a esa página y buscar más información para así poder solicitar el incentivo. Los pasos a seguir, pues número 1, definir y documentar si cualifica, ¿verdad? Porque si no cualifica, ¿para qué vamos a seguir? En mi caso, yo primero dije, dame cuánto es para ver si en verdad voy a buscar si cualifico o no. Pero la verdad del caso es que primero uno se supone que defina, ¿verdad? Si cualificas o no. Número 2, generas la información, que ya les dije que era de esta forma aquí, buscar esta información que está aquí. Hay muchas otras maneras de hacerlo, pero esa es la manera más fácil. Con esa información pudieses calcular el monto del crédito y ahí viene todo el concepto de que tienes que ir trimestre por trimestre aislando los conceptos, ¿verdad? Coges el primer trimestre y pasa esto, el segundo trimestre y pasa esto. Y entonces en cada uno de esos trimestres tienes que eliminarle cualquier nómina que haya pagado el gobierno federal a través del PPP, para que entonces tengas el exceso, para que entonces ese exceso es el que está sujeto al máximo de los 10,000 y a eso le aplicas el porciento y ahí te da lo demás. ¿Okay? Así que eso es el calcular el monto del crédito. Y después de que ya tienes el monto del crédito, pues reclamarlo. ¿Cómo se reclama? Pues uno lo puede hacer a través del proceso de hacer la trimestral, que son las planes que hacemos nosotros. Y nosotros estamos pidiendo a los clientes que vayan a solicitar esto, que para el día 20 del mes en curso, cuando vence esa trimestral, pues que nos den el número. El número lo pueden calcular ustedes o pueden contratar a Synergy Partners, que ahí tienen el teléfono y el contacto de Beatriz, que ya los puede asistir. Si para el día 20 del trimestre no nos han dado la información, nosotros tenemos que cumplir, ¿verdad? Radicando la planilla. Y después de eso, pues cuando nos notifiquen, pues se enmienda la planilla, tiene un costito de 225, porque, ¿verdad? Una gestión adicional que se va a hacer. Y básicamente, pues se enmienda la planilla, se pide el crédito, entonces se espera que llegue el cheque. Viendo cómo funciona la cosa, probablemente eso es lo que hay que hacer con todos los clientes, porque para el día 20 terminado el trimestre, probablemente los clientes no tengan la información completa en sus manos para poderlo hacer a tiempo. Pero se les da la ventaja, ¿verdad? Se les abre la ventana para, por si pueden lograrlo, pues que lo logren. Los temas complejos de este crédito, ¿verdad? Porque igual que les tratamos de aclarar todas sus dudas, pues les compartimos algunas que son medias grises y que todavía hay que verlas con más detenimiento y que todavía hay que ver cuáles son las posiciones, ¿verdad? Oficiales que el gobierno interpreta, por decirlo así. Uno de los conceptos es el trabajo remoto, ¿verdad? Tenemos muchos clientes que ya todos sus empleados trabajan desde las casas desde antes de la pandemia. Eran negocios virtuales. Pues cuando llega la pandemia, en realidad a ellos no les pasó nada porque todo el mundo siguió trabajando desde las casas. A diferencia
de otros que eran híbridos u otros que simplemente nadie trabajaba en las casas. Pues de eso hay mucha literatura, no hay tanta literatura en realidad, hay muchas preguntas en el área de preguntas y respuestas, con unos ejemplos que tienen que ver cómo eso les aplica. Porque hay ejemplos que dicen, mira, si ya tú tenías empleados que trabajan remoto y llegó la pandemia y lo que hiciste fue enviar al resto de los empleados que trabajan remoto y no se afectó la eficiencia y pudiste seguir operando y demás, pues a ti no te pasó nada, tú no en verdad, tú no tienes por qué pedirme el crédito. Claro, cada uno de esos tiene sus estrellitas, bueno, pero si eran más ineficientes, si no se pudieron reunir, si en verdad usualmente trabajaban juntos y simplemente trabajaban temporariamente de su casa, pues todo eso complica la ecuación, ¿no? Aquí lo importante es que cualquier posición que usted tome, usted la documente, porque si algún día se la cuestionan, pues usted tiene que probar la buena fe, ¿verdad? De, mira, yo analicé esto, yo entendí esto, y por eso que yo entendía y que, ¿verdad? Yo lo hice de buena fe. También está el concepto de los servicios esenciales versus los no esenciales, porque hay negocios que tienen ambos. Y quizás se consideraba que un hospital era un servicio esencial, como obviamente lo es, pero quizás la cafetería dentro de ese hospital no lo es. O quizás vendían chicles en una esquina o vendían periódicos, pues eso no es parte del servicio esencial. Y sí que la ordenanza del gobierno dice, lo que no es esencial lo tienes que cerrar. Ok, pues eso quiere decir que parcialmente me limitaste mi negocio y por lo tanto, como parcialmente me limitaste mi negocio, ya yo puedo pedir el crédito. Pues no necesariamente. Porque si eso era un servicio, ¿verdad? Que era un servicio nominal y que eso en verdad no te cambió mucho tu panorama, pues, ¿verdad? Pues no puedes entonces argumentar que estuviste parcialmente afectado. También está el tema de las dispensas, ¿verdad? Hay clientes que no tenían servicios que el gobierno consideró esenciales desde el principio, pero pidieron una dispensa diciendo, mira, esto es esencial, y se las dieron. Bueno, pues eso complica un poquito el panorama, ¿no? Porque es esencial o no es esencial, y si era esencial, pues entonces, en teoría, pudiste seguir trabajando. Y si pudiste seguir trabajando, pues entonces no te afectaste las operaciones, así que otro concepto a considerar. Otro concepto a considerar son los grupos controlados, ¿verdad? Los que son múltiples compañías con los mismos dueños. Y eso es una definición bastante compleja de qué son los mismos dueños, porque no por tú tener mayoría en 3 compañías, quiere decir que las 3 compañías se van a sumar y son parte de un grupo controlado. Hay hay un arte, hay una fórmula de cómo tú llegar a entender si es un grupo controlado para propósitos del IRS. Esto no es ni para Hacienda, esto es para el IRS que tiene su propia definición, la de Hacienda es distinta. Pero el concepto es que todo se considera como un grupo. Y así que si es un grupo y, por ejemplo, ya hay uno dentro del grupo que cualificó porque sus ventas se cocotaron más de un 50%, ya los 3 cualifican. Eso es bello. A la misma vez, no tan bello. Si entre los 3 tienes más de 100 empleados, pues entonces no todos los empleados, no todo lo que tú le pagues va a cualificar para el crédito que le vas a pagar a la gente, o que vas a reclamar, perdón. Tienes que sumar todos los empleados de las 3 compañías para ver cuántos empleados tienes, porque si te pasas de 100, pues solamente vas a generar crédito a aquellos empleados que tú les pagaste cuando no estaban trabajando o cuando estaban siendo altamente ineficientes. Este tema es interesante también, el tema del PPP y en qué trimestre tú dices que el dinero es fungible y el PPP lo puedes, ¿verdad? Te pueden condonar el préstamo por lo que tú hayas gastado en 5 meses, en 24 semanas. O sea que eso rompe 2 trimestres, ¿verdad? ¿Y qué pasa si un trimestre tú cualificaste para el crédito y el otro no? Ya sea porque recuperaste el 50% y ahora estás en 80%, o porque la ordenanza cambió y ahora tú no estás limitado. Entonces, ¿qué uno hace? Pues cuando tú solicitaste la condonación del préstamo, tú dices, esto fue lo que yo me gasté en estos 24 meses. Pues, ¿qué uno hace con eso? O sea, ¿cuáles fueron en verdad las nóminas que vas a usar para el cálculo? Porque obviamente puedes jugar en qué salarios se cobraron en qué trimestre para saber en qué trimestre generó el crédito. No sé si me expliqué, pero básicamente la condonación de préstamo en un periodo por 24 semanas, que son 5 meses, y el tema del crédito es por trimestre. Y tú tienes que cualificar para el crédito por trimestre. Por lo tanto, tú puedes, en el caso de nosotros, en cualquiera de los 2 trimestres, ya yo iba a cubrir el completo, el PPP. Porque recuerde que el PPP te iban a dar 2 meses y medio. O sea, que si tú tienes la nómina de 3 meses y tienes los mismos empleados, en cualquiera de los 2 trimestres ibas a cumplir. O sea que se complica un poquito la matemática de cómo hacer la atribución de los salarios que pagaste con el PPP y lo del crédito. Hay gente que en verdad esto no le va a hacer ninguna diferencia, pero hay otra gente que quizás sí. Y lo otro interesante, que es el punto 5, que es el tema del forgiveness amount, ¿verdad? Cuando fuimos a pedir perdón y decir, libérame del préstamo,
cuando todavía estas leyes no se habían aprobado, que todo el mundo decía, bueno, pues pon toda tu nómina ahí porque ya con la nómina te van a perdonar todo. Claro, pero en estos momentos hubiese sido quizás beneficioso no poner la nómina completa y pedir los otros gastos de renta, utilidades, todas estas cosas, para decir que lo que tú usaste con los chavos del PPP de nómina fue menor, porque eso quiere decir que el resto de los empleados lo pagaste con tu dinero, ¿verdad? Porque parte de lo que te dieron del PPP lo usaste para renta, utilidades y no para nómina. Por lo tanto, las otras nóminas que tú pagaste con tu dinero cualifican para generar el crédito. Así que en teoría, mientras menos gastos de nómina pusiste para que te perdonaran el PPP, más crédito por retención de empleo vas a generar. Eso lo sabemos ahora. Obviamente en diciembre, cuando solicitamos las condiciones de préstamo, no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Y ahora hay que considerar eso para aquellos que les cualifiquen para el crédito para el 2021, pues tienen que tomar eso en cuenta para cuando vayan a pedir la condonación del préstamo del PPP2. Pues esas son cositas que hay que estar pendientes para asegurarnos que maximizamos los incentivos. Hasta aquí nuestra presentación de hoy. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos a la disposición de contestarle. Espero que no haya hablado demasiado rápido. Tengo una por aquí, referente a las 480. ¿Sería el 1 de marzo o el 28 de febrero? Porque en Hacienda, al prepararla, dice que son el 28. Cuando entras al website, te dice que es el 1 de marzo, porque el 28 es el domingo, y siempre se corre un día más. Así que hasta donde yo sé, es el 1 de marzo. En todos lados va a decir 28 de febrero, porque esa siempre ha sido la fecha toda la vida. Pero estoy hasta casi 100% seguro que lo vi en una de las ordenanzas que estaba leyendo el otro día de que habían cambiado las fechas y demás, y se aclaraba que era el 1 de marzo. Si se quiere ir a la segura, hágalo para el 28, pero yo creo que es el 1 de marzo. Próxima pregunta. ¿Cómo puedo investigar si me aprobaron alguna partida del Fondo de Prevención de Cesantía? Tremenda pregunta. No sé. Me imagino que a través de la página de refuerzo económico, donde se somete la solicitud de reembolso, ellos iban a hacer un proceso de evaluación, donde de los primeros incentivos que se sometieron, la mitad se pasaba de la cantidad de los 50,000 y la otra mitad tampoco cualificaba porque están pidiendo incentivos para reembolso de cosas que no tenían nada que ver con el propósito del programa. Sí que asumo que habrá alguna comunicación directa con la agencia que supervisa eso, que entiendo que es el Departamento de Desarrollo Económico, llamar allí a ver el estatus si es que no están notificados. Próxima pregunta. Si condonan el préstamo, ¿son tributables los 20.800? De ser así, ¿sería en el año de la condonación? No es tributable en ninguno de los 2 años, así que en verdad no es relevante en qué año lo reconozca como ingreso. El tema de, o sea, que la condonación es que no es tributable. Cuando lo reconoce, estamos viendo ambas situaciones. Hay clientes que son de la premisa que debes reconocer el ingreso cuando te ganaste, ¿verdad? En su sustancia, el que te condonaran el préstamo. Así que, pues, si te dieron el préstamo en el 2020 y tú gastaste los chavos en el 2020, pues en sustancia, en esencia, ahí fue que te los ganaste. No fue cuando en verdad te enviaron un papelito al final que te dijeron que te lo habían perdonado, es cuando en verdad hiciste lo que tenías que hacer para ganártelo, porque si no hubieses hecho eso, pues nunca te iban a dar el papelito al final del camino. Hay otros que dicen, no, vamos a esperar a que llegue el papelito, y en la fecha que me llegue el papelito que diga, en efecto te condoné la deuda, pues entonces ahí es que yo me siento tranquilo y puedo entonces descargar el esto. Mi posición como CPA es que se los dejo a discreción del cliente, porque en verdad no me hace ninguna diferencia, porque no es tributable anyway, y ambos casos, es a juicio, o sea, ambos casos uno puede justificarlo de X o Y manera para que en cualquiera de los 2 años se presente correctamente. Los clientes que son de auditoría, pues yo prefiero, ¿verdad? Yo soy el auditor, yo prefiero que lo hagan en el 2020, porque ahí fue que se ganaron el que se los perdonaran, pero a todos les he dicho, antes de emitir el estado de forma final, ¿verdad? Firmado como un CPA, tiene que haber recibido la cartita para ya estar seguro, ¿verdad? Que se divulgue como un subsequent event. Hay una nota que siempre ha hablado de qué ha pasado importante después de la fecha del estado financiero, pues eso sería un subsequent event. Que después de diciembre 31 se recibió la carta de que ese préstamo que siempre se asumió que te iban a perdonar, en efecto se lo perdonaron y que por lo tanto se reconoció en el 2020 como un ingreso extraordinario que no es sujeto a tributación.
Próxima pregunta de Néstor Reyes. Dice, tengo una duda relacionada a la forma 1099G que debe emitir el Departamento del Trabajo por los desembolsos del PUA. ¿Será requisito incluir estos ingresos en la forma 482 del 2020? No es mi área de expertise, ni era el tema de este seminario, así que no sé. Yo sé que la nueva planilla tiene un anejo B3 o algo así, en donde uno se supone que divulgue y presente todos los ingresos que haya recibido de estos incentivos que se hayan recibido a través del año por este concepto. Se supone que sean ingresos exentos, no tributables, pero hay que divulgarlo. No sé cuál es la 1090, no sé cuál es esa planilla. Próxima pregunta. Recibí el préstamo el PPP1, pero no recibí el grant de los $10,000. ¿Cómo puedo solicitar este grant? Pues mira, aparentemente con lo que les comenté al principio, entiendo que lo puedes solicitar. Va a estar sujeto a que estés en un área que se entienda que es un low income area, que tus ingresos hayan bajado más del 30% y que, no me acuerdo cuál era el tercer requisito, que tuvieras menos de 300 empleados. Si cumples con todos esos parámetros, entras a la página del EDIL, a donde habla del award. Ese es el retratito que les enseñé al principio. Cuando entres a esa pantalla, ya te dice, mira, si lo que vas a hacer es solicitar el award que o no te lo dieron completo el primer año o nunca lo solicitaste, pues puedes solicitarlo por aquí. Entonces te va a dar un link y por ahí puedes seguir el camino. O sea que sí se supone que puedas conseguir los otros hasta $10,000. Perfecto. Próxima pregunta. ¿Los patrones que están empleados cualifican al crédito? Me imagino que es el crédito por el retraso. Los patronos que están empleados. Si eres dueño de un negocio y estás en nómina. Correcto. ¿Sí? Yo no he leído nada a lo contrario, así que entiendo que sí. Y última pregunta, si es por cierre, ¿cuáles trimestres cualifican? También me imagino que es para el crédito de retención. Bueno, si está cerrado, pues todos los trimestres que estuviste cerrado por una orden del gobierno, todos. Si por una orden ejecutiva te mandaron a cerrar el negocio, que hubo unos de esos, ¿verdad? Los gimnasios, hubo unos que estaban específicamente cerrados. Pues ya. Ni aclaran mucho sobre qué quiere decir parcialmente cerrado o completamente cerrado. Todos los ejemplos son de parcialmente cerrado. Porque obviamente si estuviste parcialmente cerrado, ya estás hablando de que obviamente o sea, si estuviste completamente cerrado, pues obviamente estabas parcialmente cerrado también. O sea que si estuviste completamente cerrado, pues ya cualificaste. El tema es cuando no estaba cerrado o no te cerraron todas las operaciones, o simplemente lo que hicieron fue limitar el acceso de tus empleados al negocio, ese tipo de cosas que en verdad no te mandaron a cerrar, pero simplemente los empleados no pueden llegar. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, por eso es que hay que leer las preguntas para entender bien. Y en ese ejemplo que les acabo de dar, pues claramente estuviste parcialmente cerrado. Esas son todas las preguntas hasta el momento, Antonio. Okay. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde, buen fin de semana. Hoy es jueves todavía, pero ya estamos aquí el viernes, así que celebremos eso. Espero que estén todos en salud. Espero que esta información haya sido de beneficio y de mucha utilidad. Recuerden que la mayoría de los comercios se entienden que van a poder cualificar para el crédito de retención de empleo, así que estudien un poquito más sobre el tema, vayan a la página de la IRS, busquen información, pueden llamar a nuestros socios de negocio de Synergy Partners, que ellos también los pueden ayudar con este tema, y nosotros pues siempre estamos a la orden de ayudarlos con cualquiera de estos temas también. Así que tengan una linda tarde y muchas gracias a todos. Bye bye.